pues un poquito complicadito, pero finalmente ya terminé y ya se lo envié por ahí a su correo. Ah, bueno. Ah, cierto, acabo de revisar que hace rato, ¿verdad? Sí. Me lo envió. Ajá. Déjenme Las checar. 2, las 6, la tarea 6 y las 7. Ah, sí, las tareas. Pero sí estuvo usted en la sesión pasada, ¿verdad? Sí. Porque había yo puesto, a ver, permítame, los ejercicios de aquí que había yo puesto en la presentación. Ah, sí. Sí, Aquí en la está orden. viendo su tarea. Bueno, aunque estos no eran no eran la tarea 7, sino solo era un ¿Un ejercicio. ejercicio? Ajá. Las Ah, tareas son bueno. las que yo les voy poniendo, les voy enviando. Esto nada más era un ejercicio. Ah, bueno, de todos modos lo manejo como ejercicio entonces. Ajá. Bien, entonces usted me pone aquí la primera palabra náhuatl, que es Nicochic. Y usted me la pone como primera persona. Sí, hay una primera persona en dormí. Ah, Número, pues primera persona singular me pone también, sí. ¿no? Tiempo, ¿en qué tiempo? Porque nada más me pone una T. Ya sea presente, pasado, futuro. Ah, ajá. Tiempo pasado. Ajá, ¿Qué dormí. me pasó ahí? Entonces hay que ponerle, entonces, toda esa, la palabra dormí al menos dice que es una primera persona Ajá. singular en tiempo pasado. Eso es, sí. Ajá. Inclusividad, exclusividad, pues no la hay porque solo eso aparece en los duales o en los plurales. Ah, bien. Singulares no hay inclusividad, exclusividad. Y luego dice, fuera de la vista, pues si soy yo mismo, no puede estar fuera de la vista de mí mismo. Entonces, en la categoría a la vista y fuera de la vista tampoco aplica para primera Es a la persona. vista, me puse a la vista ahí. Ajá, pero es cuando estamos Ah, hablando solo de perfecto. una tercera persona. Entonces, para las Ah, terceras bien. personas es si estamos hablando de alguien más, usted y yo, si está presente o si está ausente, Ajá. si lo vemos o no lo vemos. Eso entonces Ausente, no sí. aplica para las primeras, solo para las terceras. Y bueno, ahí la Ah, primera perfecto. uh, Ajá. singular está bien. Pero en posesión, dormir no hay ninguna posesión, entonces la posesión tampoco aplica ahí. Eso no, eso lo vamos a ver en otros ejemplos. Ah, muy Entonces, bien. al menos dormí tiene las siguientes categorías: persona, primera persona singular, tiempo pasado, ¿sí? Y bueno, Sí. del verbo, la palabra nuclear, pues es dormir. Y luego dice ticochi, podemos decir eso. Entonces, ahí tenemos segunda persona singular, pasado, y también del verbo dormir. Ujú. En el tercero, que es nicochis, que entonces también tenemos, ahí es una tercera, no, perdón, es dormiré. Tercera Ajá. persona, primera Tiempo, persona futuro. singular. ¿Qué tiempo es dormiré? Futuro. Futuro, entonces hay que ponerle futuro. Entonces, Ah, exclusividad a bien. la vista y posesión, esos no son las categorías que podemos ver ahí porque no tiene posesión el dormiré. Ajá, sí. Solamente va a aplicar para algunos casos de sustantivos, pero ahorita estamos con la parte de los Sí. verbos. Ahora, está bien en esta parte que usted dice, bueno, los clasifico de esta manera, les pongo unas características. Entonces después viene el verbo tener hambre o estar hambriento. Sí. En español no lo hay, lo tenemos que hacer perifrásticamente con otro verbo auxiliar. Entonces usted pone ni mañana, que es
primera persona pasado, ¿no? Ajá. Singular. Del verbo tener hambre. Ni mañana, que es segunda persona singular pasado. Y luego dice ni mañana, o ni mañanas, más bien, ¿no? A ver. Sí. Sí, ni mañanas, ahí le falló un poquito. Es Sí. primera persona singular futuro. Sí. Sí, Ahí lo está bien. corrijo. ¿Sí? Sí, claro, te agradezco la Ujú. observación. Maestro Matías, buenas noches, bienvenido. Maestro Maurilio, ¿por ahí sí está? Sí. Sí, buenas noches. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer. Bien, maestro, usted entonces lo que hizo fue tratar de buscar en esas palabras las categorías gramaticales que encontró. Y encontró por lo menos que hay Sí. persona. Tenemos primera y segunda. Tenemos la categoría de tiempo. Por lo menos encontramos pasado. ¿Sí? Y Sí. luego la raíz o la base son dos, es el verbo dormir y el verbo tener hambre. ¿Sí? Ajá. Ahora lo que vamos a hacer un poquito es cómo contrastamos estas palabras para poder sacar esos, o sea, esos morfemas, ¿no? ¿Cuál es el que me dice que es una primera persona? ¿No? ¿Cuál es el que me dice que es tiempo presente, digo, pasado o tiempo futuro? ¿Sí? ¿Y cuál es el que me dice cuál es la raíz del verbo dormir y del verbo tener hambre? O sea, vamos a desmenuzar la palabra, estas palabras, haciendo una pequeña comparación, más o menos como lo hacíamos con los pares mínimos, que teníamos dos palabras iguales, pero se diferenciaban en el caso de los pares mínimos para las vocales y las consonantes en un solo segmento. Ese segmento distinto es el que nos daba el valor, ¿no? De un fono para que se convirtiera en un fonema. Ahora lo que tratamos de hacer en el análisis morfológico es tomar dos palabras o más que tengan algo en común y sacar lo que es común y ver lo que es distinto, ¿sí? En este caso voy a poner la presentación. A ver, la voy a compartir. A ver, allí la tenemos. ¿Qué es lo que tenemos en común en los ejemplos de náhuatl, el 1, el 2 y el 3? ¿Qué es lo común que tenemos? La terminación. Oh, sí. Osis. Ochi. Ajá. Esa C, Ochi. como con cuernitos, es en el alfabeto fonético norteamericano, que en el fonético internacional se escribe la T con una S larga pegaditas, ¿sí? Ahí es un poquito porque como esto fue escrito con el alfabeto americano, pero básicamente también es muy funcional. Vamos a ver algunos escritos que todavía lo tienen. Entonces arriba dice Nicochi. Esa como, habíamos dicho que esa como interrogación es la glotal, entonces decimos Nicochi, Nicochi y Nicochis. ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos. Tenemos esas tres palabras. ¿Qué es lo que tenemos en común? Ya había dicho el profe que es como el ochi. El cochi. El cochi es lo que tenemos en común. ¿Sí? Tenemos en común en esas tres palabras. Ahora, en la traducción del español nos vamos a hallar un poco. ¿Cuál es lo común en las tres palabras? Dormí. El dormir. Entonces, tenemos la primera teoría o hipótesis, que cochi es la base o la raíz verbal que significa dormir. ¿Sí? Entonces lo podemos poner de esta manera, permítanme. A ver si se alcanza a ver.
Perdón, esta es una rayita antes y una rayita después. Ajá. Medio cochi. Y tenemos entonces la primera hipótesis de que esto es dormir. ¿Sí? Le pongo dos rayitas, una rayita antes y una rayita después, porque si vemos en las palabras, hay unos elementos antes y unos elementos después. Sí. ¿Sí? Esta es la raíz que tenemos. Y se los ponemos así, porque se le pueden pegar afijos de este lado, que son los prefijos, y se le pueden pegar otros afijos de acá, que serían los sufijos. ¿Sí? Recordemos que los afijos también se les clasifica por su posición. Prefijos y sufijos. ¿Sí? Pre antes, sufijos después. Entonces, ¿qué tenemos antes? En dormir, perdón, en el ejemplo 1. Ni. Un ni. Y después en ni. Dormí, ¿qué es? ¿Quién? ¿Qué persona es? Primera. Primera persona. ¿Dónde encontramos otra primera persona? En esos tres ejemplos. En esos tres. Dormiste. No, dormiste segunda persona. Tú dormiste. No, dormiré. Dormiré en la tercera. Ah, exactamente. ¿Qué tienen en común el ejemplo 1 y el ejemplo 3? Después, aparte de este. Dormí. Los dos son dormir, que tienen más bien las tres palabras incluso, sí. Los tres ejemplos tienen cochi, que es dormir. Ajá. Pero antes, ¿qué podemos tener? Ni. El ni. El ni que lo tenemos en dormí y en dormir. Sí. ¿Sí? Entonces tenemos otra teoría que ni significa primera persona, al menos del singular, hasta ahorita. Y lo ponemos de esta manera, ni. Ni con otra rayita aquí porque es un prefijo. ¿Sí? Posiblemente ni sea la primera persona del singular. Ajá. Después, ¿qué otra persona encontramos allí? La segunda persona, dormiste. Ajá, dormiste. ¿Y qué encontramos antes? Ti. 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 Entonces tenemos otra hipótesis, al menos, que entonces ti, ¿qué significaría? Segunda persona. Segunda persona del singular. Entonces lo tenemos así. Ni primera persona, ti tercera persona. Maestro José Domingo, de las tres categorías que usted ya pudo localizar en la palabra, en estas palabras, ¿cuáles te habíamos puesto? Persona. Persona. Número. Persona, tiempo. número. Ajá. Persona, Tiempo. primera y segunda. Número, los dos son singulares. ¿Qué otro Ajá. más? Tiempo. Tiempo, ¿en qué tiempo están? El primero está el tiempo presente. Dormí. Y en el tercero, tiempo futuro. No, el primero está dormí. Dormí, pero pasado. Es pasado. Pasado. Ajá. Y Y el luego, tercero, futuro. futuro, dormiré. Entonces, en la primera y el segundo ejemplo, los dos están en pasado. Sí. ¿Sí? Y el tercero es el que está en futuro. Todavía no encontramos entonces los morfemas marcadores de tiempo. Hasta ahorita solamente hemos encontrado los marcadores de persona y de número. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los que tienen el mismo tiempo? ¿El pasado? Dormí. El pasado y el futuro. Ajá. Pero ¿cuáles son las dos palabras que tienen en tiempo, que están en tiempo pasado? Ni, la palabra ni. No, pero digamos, ajá. No, ni significa primera persona. Ah, Aunque coche. sí también. Guiémonos un poquito por la traducción en español. ¿Cuáles de esos tres ejemplos están en pasado? A ver, maestros Seferino, maestro Matías. En Ticochi. Dormí es en San Nicochi, es en tiempo pasado. Ajá. Dormí. Y tenemos el primer ejemplo que es pasado. Ajá. Nicochi es dormiste en segunda persona, pero está también en tiempo pasado. Ajá. El ejemplo 1 y 2 están en pasado. Ajá.
El y otro está en futuro, está en futuro. Entonces, este que está ¿Dónde? en futuro, en primera persona. ajá. Entonces tenemos, si el ejemplo 1 y el ejemplo 2 están en pasado, posiblemente Ajá. ahí encontraremos entonces lo común. ¿Cuál sería lo común para marcar entonces pasado? Porque ya quitamos el ni, ya quitamos el ti y ya quitamos el cochi. Ya encontramos persona, número y la palabra la palabra nuclear. ¿Qué otra cosa Ajá. me falta por ahí? Fíjense al último en la palabra. Ujú. Es el ese signo, ¿no? La glotal que tenemos al último. Glotal, ándele. ¿Dónde La está la glotal. glotal? ¿En qué ejemplos? En dormí y en dormiste. 1 y 2. Ajá. Ajá, entonces si nos damos cuenta, esos dos ejemplos, el 1 y el 2 están en pasado y los dos tienen en común la glotal. Posiblemente entonces la glotal, que es un sufijo, nos marca entonces pasado. ¿Sí? Ujú. Y si eso nos marca el pasado, es decir, tenemos nuestra palabra nuclear, tenemos unos prefijos, los que van antes, que marcan persona y marcan número, irían aquí, pero tenemos un sufijo, que iría al último, que nos marca tiempo. Entonces, en primera instancia, antes del verbo, se marca la persona y el tiempo, la persona y el número, tenemos el núcleo y como prefijo marcan el tiempo. Ahora, ya tenemos pasado. ¿Cuál sería entonces el sufijo marcador de futuro? El futuro. ¿Cuál es la Sería única? ¿Sí? la S. Exactamente, la S. Entonces tenemos el sufijo S, marcador de futuro. ¿Sí? Y a diferencia, ¿no? Del primero, ¿no? Ajá, Donde porque el es, primero y el segundo terminan en es glotal. una glotal Ajá, y y la posiblemente, otra termina en este. ajá, exactamente. La única palabra ahí que tenemos en futuro termina en S. ¿Sí? Entonces ya nos dimos cuenta más o menos cómo es que le tenemos que ir haciendo. ¿Sí? Sí. Sí. Ya usted, maestro José, dijo, yo encontré en las palabras, encontré estas categorías gramaticales. Ajá. Pero ahora, haciendo comparación, comparando las palabras, tenemos que ir haciendo hipótesis de cuáles serían los morfemas o las partes de la palabra que nos van marcando las categorías. ¿Sí? Ahora Perfecto, vámonos sí. al ejemplo 4, 5 y 6. Ajá. ¿Qué tenemos? 4, 5 y 6. Ni mañana, ni mañana. Ni mañana, ni mañana. Mañana. Ni mañana y ni mayas, ni mayanas. ¿Sí? Es el mismo son las mismas categorías, pero ¿qué es lo que cambia ahí? La glotal. No, ahí tenemos la glotal también. Hay una parte muy esencial que cambia. Nima. La ti con la ni. Nima. Bueno, sí, tenemos ni primera persona. ¿Y dónde lo encontramos? ¿En qué ejemplos? Del 4 al 6. Tuve hambre. ¿Tuve hambre? Primera Tendré persona, hambre. yo tuve hambre. Y luego, perdón. Tendré hambre. Y luego yo tendré hambre, primera persona. ¿Sí? Entonces, al menos nuestro análisis con el 1, 2 y 3 nos va diciendo que sí, que ni es primera persona, porque dice ni mañana, ¿no? Y ni mañanas, primera persona. ¿Y ti qué era? Futuro. No, ti. A ti es Segunda persona. segunda persona. Segunda persona. Ajá, segunda persona del singular. ¿Y dónde la vemos ahí? ¿En qué ejemplo? A 5. En el 5, exactamente. Ahí lo vemos Mañana. ti. ¿Y qué dice? Tú tuviste hambre. ¿Sí?
Entonces, al menos estos ya los hemos vuelto a comprobar en otros ejemplos. ¿Qué pasa con el sufijo de pasado? ¿En dónde lo vemos ahí? En el 4 y 5. El 4 y el 5. Dice, tuve hambre y tuviste hambre, ¿no? Ajá. Aunque cambia de persona, pero es el mismo tiempo. ¿Y dónde hay un ejemplo de futuro? Tendré. 6, ni mañana. Ni mañanas, ¿no? Mañana. Tendré hambre. Dice, hay una primera persona y una de futuro. Entonces es yo tendré hambre. Ahora falta algo muy importante. El núcleo de la palabra. ¿Cuál es el núcleo de la palabra? De los ejemplos 4, 5 y 6. Ni mañana, ni mañana. Ni mañana. Ni mañana y ni mañana. Ni mañana ni mañana. No, la ti y la ni significan primera y segunda persona. Ah, bueno, sí, sí. Los sufijos marcan el tiempo, que es la glotal, y que es la S. Pero nos falta algo importante, la palabra nuclear, que nos da el significado. Mañana. Mañana. ¿Sí? Porque ya le ponemos ni, o ya le ponemos ti, o ya le ponemos una glotal al último, o una S. Pero nos falta mañana. ¿Qué significa mañana? Hambre. ¿Cómo? Hambre. Tener hambre. Nos faltaba la palabra nuclear, el núcleo verbal. Acá teníamos el núcleo verbal que era dormir, y acá en los otros ejemplos tenemos la palabra nuclear. El núcleo de la frase es tener hambre o estar hambriento. ¿Sí? Más o menos, entonces, así vamos a ir haciendo nuestros análisis. ¿Sí? Ustedes más o menos ya ñaño saben cómo se marca la persona, el tiempo, pero también es importante que ustedes puedan hacer un análisis de este tipo, porque yo fácilmente les puedo decir, miren, esta es primera persona y ta. Lo importante es de que ustedes se enseñen a hacer un análisis morfológico sencillo, ¿sí? Ahora vámonos con el ejemplo del finlandés. ¿Qué hemos encontrado con el ejemplo del finlandés? Laula. Es la raíz, ¿no? Laula. Canto, cantas. Uh-huh. Laula. La N y la T. Todo, en los primeros ejemplos del 1 al 6 en el finlandés, tenemos laulan, laulat, laulavi, laulame, laulate, ¿no? Laulavat. Y todos estos, ¿cuáles en común a partir de la traducción en español? Laula. Laula. Y posiblemente esto que signifique Canto. cantar, digámoslo, ¿no? Cantar. Ahora, del otro lado del ejemplo del 7 al 12, ¿qué tenemos? Youte. Ajá. Y en la traducción en el español, ¿qué nos dice? Tomar. Pero tomar. Entonces tenemos al menos dos verbos, dos palabras nucleares. En los primeros ejemplos es cantar y en los segundos es posiblemente tomar. Ahora, ya un poquito dándoles este ejemplo, ustedes comiencen entonces a decirme, esto es el núcleo y estos son los posibles morfemas. Ahora, en canto, ¿qué tenemos? Tenemos persona, canto, posiblemente es tiempo presente, ¿sí? Número tenemos singular porque nada más soy yo, Canton.
Entonces, más o menos tenemos las mismas categorías que en el ejemplo de náhuatl, ¿no? Tú cantas. Tiempo, persona y número. ¿Sí? Vamos a tratar entonces de buscar en las palabras en finlandés cuáles serían estas marcas o estos morfemas en la palabra que nos dan el significado de estas categorías gramaticales. Aquí ya vemos, por ejemplo, cantamos, cantáis y cantan. Ya no nada más es número singular, también ya vemos plural, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio del 1, nada más del 1 al 6, ¿sí? Entonces, más o menos como yo lo hice así, vamos a ir comparando entre pares o entre 3 palabras para ir sacando este tipo de cosas. Entonces, ¿les parece si les doy 5 minutitos para que hagan ese ejemplo y pues, busquen por allí alguna hojita para que de esta manera me vayan diciendo un poco, ¿sí? ¿Sí, profes? Sí. Bueno, entonces doy 5 minutitos para que ustedes traten de hacer ese análisis del ejemplo del finlandés del 1 al 6 solamente, ¿sí? Entonces, corre tiempo. 5 minutos. A ver. Complicadito, pero ahí está. Sí, a ver, lo que hayan avanzado. El núcleo de la palabra es laula. Laula. Ujú. Ajá. ¿Qué quiere decir laula? Cantar. Cantar. Bueno, usted ya avanzó, dijo que el aula es el núcleo y antes del aula no hay nada, ¿no? No. Todo va después, creo que entonces todo lo demás son sufijos. Bueno, entonces tenemos la primera hipótesis, que el aula quiere decir cantar. Ahora, vamos a ver las otras categorías de persona, número y tiempo. Tenemos una primera persona, canto. Hay Ahí una primera tiene persona. el sufijo N, El sufijo N. que indica primera persona. Bien, entonces tenemos la primera hipótesis de la marca de persona, ¿no? Que es primera persona singular hasta el momento, ¿sí? Sí. Entonces usted encontró que el sufijo, por su posición que va de este lado, marca la primera persona. ¿Dónde encontramos otro? En la segunda. ¿Perdón? No, ya no encontramos. Ajá. Bueno, en el primer ejemplo no, digo, en la primera columna no tenemos. Entonces tenemos la hipótesis, ¿sí? Hasta no hacer comprobaciones, todo esto ahorita es hipótesis con los ejemplos que tenemos, ¿sí? Después, ¿qué otra persona encontramos? La T. La T. Que significa segunda persona. Posiblemente entonces tenemos una T marcadora de segunda persona. Hasta el momento le ponemos entonces así. T, el sufijo T es marca la segunda persona del singular, ¿sí? Acordémonos que yo había dicho que los morfemas, ¿qué habíamos dicho que son los morfemas? Son las partículas o las partes de la palabra más pequeña con significado. Ahorita nada más tenemos una N y tenemos una T. Pero, sin embargo, estamos viendo que esa N y esa T tienen significado. Por lo tanto, pasan de ser solamente un sonido o un segmento para convertirse en un morfema, ¿sí? Entonces, también habíamos dicho que un morfema puede constar de un solo sonido o puede constar de una palabra completa, ¿sí? Ahí no hay límite. El morfema puede ser, así como le digo, desde un solo segmento o un suprasegmento hasta una palabra completa, ¿sí? ¿Qué más entonces encontramos? Ya tenemos la primera persona, la segunda. La tercera es B. La tercera entonces nos dice que es B.
tercera persona singular. Entonces, ya encontramos la palabra nuclear y ya encontramos 3 morfemas. Al menos los marcadores de persona de primera, segunda y tercera en singular. ¿Sí? ¿Qué otros tenemos? Ahora que me ayuden los demás. A ver, compañeros maestros, ¿qué más encontramos? Ni. Al menos ya encontramos en los ejemplos el 1, el 2 y el 3. En esos ejemplos ya encontramos los marcadores de primera, segunda y tercera persona singular y la palabra nuclear que es cantar. ¿Qué otro tenemos? La me. Me. ¿Qué tenemos con me? Primera persona en singular, ¿no? Que Plural. digo en plural, plural, En que plural. serían nosotros. Nosotros, ajá. Hasta el momento nada más tenemos eso. Ajá. Entonces tenemos Pues sí, bueno, me. no, la doble M con la E. Ajá, hasta ahorita tenemos eso. Tenemos una me o doble M con una E que tal vez nos digas que nos diga que es primera persona plural. ¿Sí? ¿Qué más Ajá. tenemos? Y la T. T, Con T. doble T. Doble T. doble T, La doble T, exactamente. ¿Qué que tenemos? sería segunda persona en Segunda singular. persona. Plural. en Plural. Entonces lo tenemos así. Sí, ya es plural. ¿Qué más nos Sí, falta? porque Bat. Bat. bat, Bat. Tenemos segunda persona en plural. tercera Digo, persona. tercera, que sería ellos. Exactamente. Tenemos. Entonces, al menos hasta ahorita tenemos estas hipótesis. Tenemos Laula como cantar. Tenemos la E, el sufijo N como primera del singular, el sufijo T como segunda y el sufijo bi, que ya es una sílaba, tenemos tercera persona del singular. Tenemos me como primera del plural, T como segunda y bat como tercera del plural. Ahora, ahorita ya vamos entrando a otra cuestión. Digamos que así ya lo tenemos marcado, pero vamos a hacer ahora una pequeña comparación. ¿Qué tenemos en común entre las primeras personas? Cant. No, perdón, aquí miren, aquí las que estoy señalando en mi libreta. Ah, Entre el marcador de primera persona, de singular, y el primer de plural. ¿Qué tenemos en común? el primero. Está un poquito difícil. No. Ah, en común, pues Laula, ¿no? No. Laula ahorita lo quitemos. Ajá. Ahorita nada más fijémonos en el sufijo, en los sufijos. ¿Qué tenemos en es común? La N. primera persona, ¿eh? Es N y Ajá. me. Y me. ¿Qué tenemos en común entre estas? Primera persona. Ajá, tenemos primera persona, eso es lo común, por eso los vamos a comparar. Pero ¿qué hay en común entre esto, entre la forma, esto y esta forma? El sonido. El sonido, ¿qué sonidos se parecen? N, M. N y M se parecen. ¿Por qué se parecen M y N? N, M. ¿Qué se parece? Gabriel. ¿En qué se parecen? La forma de emitir el sonido, ¿no? Ajá. ¿Dónde se emite el sonido, maestro? Como que en la garganta. Bueno, Mm, por ahí sale. ¿Pero dónde se da la resonancia? sí. Gabriel. M. En la lengua. Bueno, con la lengua nos ayuda a pronunciar N y con los labios la M. M. ¿Dónde se da la resonancia? ¿En la boca o en la nariz?
En la nariz. La boca. En la nariz. M, N, nariz. la nariz. M y N son consonantes nasales. ¿Sí? Acordémonos de estos rasgos. Son nasales. Quiere decir que en las primeras personas posiblemente haya un rasgo nasal en común. Ujú. ¿Sí? Ahora vámonos con las segundas personas. ¿Qué hay en común entre la segunda singular y la segunda del plural? T. La La T. T. Aquí tenemos una T y aquí también tenemos una T. Entonces vamos T. viendo que hay algo en común. Entre las primeras personas es los sonidos nasales. Y en las segundas personas, el T, la T. ¿Qué es lo común entre las terceras personas? La T, T. No, La B. entre la tercera de singular y la tercera de plural. Sería la V, ¿no? La V. ¿Cómo? La V. La V. ¿Sí? Ah, Entonces, aquí tenemos algo. Posiblemente, entonces, no son formas distintas, sino tienen una otra que ver. ¿Sí? A lo mejor lo probable es que nada más esto marque la persona. Plural no tiene, digo, singular no tiene, y el plural sea me, te y at. Eso sería, tal vez, haciendo un análisis un poquito más profundo, eso sería el número plural. ¿Sí? Pero eso ya es un poquito más profundo. Hay que checar unas cuestiones ahí más como de fonética. Pero, digámoslo que así tenemos, entonces dejamos hasta ahí este nivel, que es el que nos dice las categorías. Ahora vámonos a los ejemplos del 7 al 12. ujú. Entonces, si tenemos, ahí que tenemos, ya tenemos esta guía, al menos ya tenemos los morfemas gramaticales. El lexema o la palabra nuclear en el 7 al 12, ¿cuál sería? Yo. No. Yuo. Yo. ¿Qué significaría yuo? Tomar. Tomar. Muy bien. Entonces tenemos la siguiente hipótesis, que tenemos yuo, como tomar. Si a yuo le pongo la N de primera persona, posiblemente también el tiempo esté marcado en estos mismos, ¿sí? Porque no vimos un morfema en particular. Dice canto, cantas, cantamos, todos están en presente, ¿sí? Entonces posiblemente estos marcan primera persona singular presente, segunda persona singular presente, tercera persona singular presente y así. Es decir, el tiempo también, lo más probable, hasta ahorita podemos hacer una hipótesis que también está marcado aquí. No tenemos otros ejemplos para contrastar en tiempo. Entonces, tenemos la hipótesis de que tiempo, número y persona están marcados aquí mismo, ¿sí? Entonces, si a yuo le pongo una N, ¿qué significa? Primera en singular, primera persona en singular. Primera persona en singular. Para tomar significaría yo tomo, ¿sí? Si a yuo le pongo la T al último, yuot, ¿qué querría decir? Tú tomas. Segunda persona. Tú singular. tomas. Tú tomas. Entonces vamos viendo, ahí en los ejemplos, ¿va saliendo bien? ¿Va coincidiendo? Ey. Entonces, si va a ir coincidiendo, quiere decir que entonces nuestras hipótesis van por buen camino. Todavía nos faltan, ahorita todo está en presente. Busquemos, bueno, ahorita no vamos a buscar, pero si en el ejemplo nos dieran todavía de tiempo, entonces podríamos contrastar. Pero hasta el momento, digamos que tenemos este análisis, ¿sí? Entonces, así es como se hace más o menos un análisis morfológico básico, ¿sí? Vamos a ir entonces desmenuzando las palabras y decir, esta partecita significa algo, y siempre vámonos guiando cuando no conocemos la lengua y tenemos una traducción a una lengua que conozcamos, entonces nos vamos a empezar a guiar por la traducción. En este caso nosotros no sabemos náhuatl, no sabemos finlandés, pero nos estamos guiando por la traducción que tiene en español.
¿sí? Que la traducción a veces no va a ser la más correcta, pero nos da un acercamiento, ¿no? En este caso, por ejemplo, para el náhuatl dice tener hambre, ¿no? En náhuatl sí hay una sola palabra para tener hambre, nayana, mayana, ¿sí? Que es el verbo, y en español tenemos que hacer con dos palabras, tener hambre o estar hambriento, ¿sí? Ahora, ya vamos a empezar entonces con la parte de algún análisis en ñañú. Les voy a dar unos 20 minutitos, les voy a poner un cuadro que posteriormente se los voy a enviar para que sea la tarea, pero lo que quiero es que ahorita empiecen a buscar ejemplos. Ya les había dicho en la clase, bueno, la sesión pasada, que empezáramos a buscar, por ejemplo, la conjugación en algún verbo con sus diferentes personas y en algún diferente tiempo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, les voy a poner en pantalla un ejemplo de cómo iríamos haciendo un cuadro. Muy sencillo. Bueno, ni tan sencillo, pero Muy sencillo. tratando de ver ahí algunos ejemplos. Entonces, miren, en la parte, disculpen, en esta primera parte no dice español. A ver, permítame tantito. Bien, entonces, ¿allí ven el cuadro? Maestros, Sí. allí ven el cuadro. Entonces, en la primera columna puse las categorías gramaticales que tiene el ñañú y que vamos a ir viendo nosotros. Entonces, yo les voy a dar esa guía. Entonces, por ejemplo, en español yo digo, yo comí, ¿no? Que es la primera persona del singular. O yo como en tiempo pasado. O yo como también la primera persona del singular del presente, y yo comeré la primera persona del singular del futuro, ¿sí? Y así sucesivamente. La primera parte, las primeras hileras, pues son de singular, ¿sí? En ñañú, pues no existe la distinción de género, él o ella, pero él la pongo en español porque se puede traducir de las dos maneras. Entonces así lo voy poniendo, pero en ñañú sí tenemos la distinción de a la vista, es decir, cuando la tercera persona está presente, o fuera de la vista, cuando la tercera persona de la que estamos hablando no está en presencia de nosotros, ¿sí? Entonces, la SG quiere decir singular, ¿no? La V quiere decir vista, y la FV quiere decir fuera de la vista, ¿sí? Y después ya venimos con el número que es dual. En ñañú tenemos dual. Sin embargo, básicamente tenemos en ñañú nada más para la primera persona el dual, es decir, nosotros dos, ¿sí? Hay otras variedades, muy pocas variedades, que han empezado a crear el número dual en segunda persona. En vez de decir ustedes mucho, también se puede decir ustedes dos, ¿sí? Y no he visto, pero posiblemente también haya hay un dual para decir ellos o ellas dos, ¿sí? Entonces, dentro de la primera categoría, que es la primera persona dual, ahí sí podemos encontrar lo que es el inclusivo y el exclusivo. El inclusivo quiere decir nosotros dos, yo y tú, o tú y yo, dependiendo, ¿no? Pero el exclusivo quiere decir nosotros dos, ya sea él o ella, una tercera persona, y yo, ¿sí? Y después más abajo lo que tenemos es los plurales, más de dos, ¿sí? Entonces tenemos nosotros comimos como plural inclusivo, que puede ser ustedes y yo o nosotros, y hacemos ya un número más grande que es un número plural. Pero también tenemos la primera persona plural exclusivo, que quiere decir nosotros comimos, pero ellas, ellos y yo o nosotros, y no incluimos con quien estamos hablando.
y después ya ustedes comieron, y en tercera persona del plural, posiblemente también tenemos la distinción entre que si hablamos de ellos y ellas cuando están presentes con nosotros, o si hablamos de ellos o ellas cuando no están en nuestra presencia, ¿sí? Entonces lo vayamos ahorita, vayan ahorita ustedes pensando en qué verbo, si quieren hacer ese mismo o lo quieren hacer con otro. Entonces, para que vayamos llenando este cuadrito con el ejemplo que ustedes deseen. Pero mi problemita es que no está funcionando mi WhatsApp. O se los proyecto así, vayan haciéndolo ustedes en alguna libreta y en un ratito se los envío por correo. Bien. O permítanme, déjenme ver si se los envío. De todas maneras, esto va a ser parte de la siguiente tarea. Solamente de la tarea creo que es 7, ¿verdad? 7. Entonces, miren, aquí están, arriba dice paradigmas para obtener los morfemas de tiempo, presente, pasado, futuro, los de persona primera, segunda y tercera, los de número singular, dual y plural, lo que son a la vista y fuera de la vista, y lo que son los inclusivos y exclusivos. Vamos entonces checando esto. Entonces, abajo hay unas instrucciones, dice llenar los cuadros con las oraciones en ñañú. Utilizar, también es importante que pongamos los pronombres personales, ¿no? El nuga, nui, nuni, nuna, etcétera, ¿sí? Dice, después dice, con los datos obtenidos realizar un primer análisis haciendo algunas comparaciones. Hasta el momento ahorita lo que les pido es que llenemos solamente con algunos ejemplos el cuadro, para posteriormente ir haciendo el análisis en ñañú, y ya que ustedes vayan obteniendo poco a poco los morfemas gramaticales que tienen aquí arriba, ¿no? Los de tiempo, persona, número, fuera de la vista, a la vista, y los de inclusividad, ¿sí? Entonces, a ver, permítanme. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es enviárselos ahorita por correo. Espérenme 2 minutitos. Claro. Cable, Jorge. Estará por ahí.
Bien, entonces acabo de enviar. Chequen en su correo. Ya les debe haber llegado, maestro José. Sí, gracias, ahí te le checo, nada más que no sé cómo salir de la sesión y entrar o cerrar. ¿De cuál? ¿Del Zoom? Ajá. No, pues nada más fíjese abajo en su barra de tareas. Baje el cursor y ahí debe aparecer la barra. Sí, está invitar participantes, detener video, silenciar, grabar, chatear, salir de la reunión. Ah, no le dé salir de la reunión porque si no se nos va. Sí. Tiene que, Minimícelo nada más. arribita donde está la rayita, los cuadritos y la cruz, Ujú. dele en el medio donde están los cuadritos, a ver si le hace la pantalla más chica. Vista de galería o salir de la pantalla completa, dice. No. Donde dice minimizar tamaño. Hasta arriba, en la última parte, ya ve que está la cruz para cerrar. Ajá. Antes está uno donde están unos cuadritos, en medio y antes de la rayita. Ahí dice minimizar tamaño. Sí, ya, Si está ya toda vi. la pantalla, ¿ya? Ya, gracias, sí. Correo. Maestro Seferino, maestro Maurilio, Sí, ya. ¿ya les llegó al Me ha correo? llegado, Sí, ya. yo creo que viene Bien. en autobús porque no llega. ¿Cómo? Yo creo que se vino en autobús porque todavía no llega. Ah, o en bicicleta a lo mejor. Va de rodillas. Seguro. Entonces, lo que podemos hacer, ustedes ahí, miren, ahorita en el ejemplo, pueden hacer, por ejemplo, nada más los singulares, ¿no? Pueden decir, bueno, yo ahorita nada más hago el comí, tú comiste y ella comió. Yo como, tú comes y ella come, nada más en los singulares. Alguien si quiere hacer nada más, por ejemplo, la parte de presente, que tenga que ver con las 3 personas, ¿no? Más bien con los 3 números, con singular, dual o plural. O alguien diga, no, yo nada más quiero hacer las primeras personas singular, que es yo, la segunda dual, que es nosotros dos, o la primera plural, que es nosotros todos, digamos. Para que ahorita no hagamos todo el cuadro lleno. Ustedes dicen, yo nada más estas categorías que quiero trabajar, que nada más son el singular, ¿no? En los 3 tiempos, o quiero hacer un solo tiempo, pero con las 3 diferentes personas, para que no llenen ahorita todo el cuadro, ¿sí? Está bien. Entonces, les doy, son las 8:15, 20 minutos. ¿Está bien? Gracias. Déjenos mientras en la pantalla, en lo que llega el Ok, correo. se los voy a poner. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, ustedes deciden si hacen nada más en la pura parte de singular, en la parte dual o en la parte plural. O lo quieren hacer así en la columna, ¿no? Yo quiero hacer solamente tiempo presente y hagan las 3 personas. O quiero hacer en pasado o quiero hacer nada más en futuro. ¿Sí? Esto después, esto ya se les voy a mandar. Ahorita nada más es para ir checando, porque vamos a la próxima. Ya vamos a checar las categorías que tienen que ver con el sustantivo y ya vamos a entrar rápido a la parte de la sintaxis, la siguiente. Y porque esta misma tarea, lo que voy a hacer ahí, ver lo de los verbos y ver lo de los sustantivos, para que solo sea una sola tarea conjunta. ¿Sí? Entonces, ahorita vayan, les paso esta preliminar para que vayan llenándola, ya que les dé la tarea completa. Entonces, ya lo vacían ahí. Entonces, les doy 20 minutitos. 8:35, estamos de regreso, maestros. ¿Está bien? Está bien. Bueno, aquí nos estamos viendo dentro de 20 minutos. Sí, aguas barrabas.
los que tengan hasta ahorita. Maestro José Domingo, ¿usted ya los tiene en el Word? Algunos, no todos. A ver, muestre los que tengan, no importa que hayan sido 3. A Con ver. esos 3 nos... Compártanos, por favor. Pero ¿cómo le hago para compartir? Arribita, más bien abajo dice... en la barrita de abajo dice Share. Entonces le da y luego le aparece toda una pantalla donde aparecen todos los documentos que usted tiene abiertos y solo dele en el documento que usted nos quiere compartir. En la misma ventana dice invitados, participantes, share, chat y record. Dice share y está coloreado de verde. Caray. Entonces, ya que le dé share, le van a aparecer todos los documentos que usted tiene abiertos en su computadora. Escoja el que usted quiere compartir. ¿Dónde está este libro? No estamos en descanso. Ese es mi problema, que no puedo. Quiero compartir. Pero no sale. No en la barra del explorador de su computadora, sino en la del programa, la de la ventana de Zoom, abajito, debe aparecer. No se ve ahorita visible, nada más baje el cursor, muévalo y abajito aparecen automáticamente. Compartir pantalla. Ajá. Entonces le van a salir varias opciones, todo lo que tiene abierto, nada más escoja el documento o la pantalla que usted quiere compartirnos. A ver si se ve. Ya está. ¿Ya? Ajá. Perfecto. Bueno, entonces, ya hizo usted los singulares al menos. Sí. Bien, entonces, vamos a ver, profes, por ahí están. Seferino, Matías, Maurilio, profes. Sí, aquí estamos. ¿Están todos? Bien, entonces vamos con el profe José Domingo y sus ejemplos que ya que nos está mostrando en pantalla. ¿Sí los ven? Ujú. Bien, entonces vamos por lo menos a ir viendo la parte de, de los singulares en presente, no, perdón, en pasado. ¿Qué es lo que podemos ver? Yo comí senuga doñuni, nuiga ñuni, nuga ñuni. Sí. ¿Qué es lo que tenemos en común? No. Bueno, tenemos nu. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el núcleo de nuestra frase? El núcleo es nu. Tenemos nu, ajá, pero eso lo tenemos en la parte de los pronombres. Ajá. ¿Sí? Ah, Pero ¿quiere digamos, el verbo? ¿cómo? El verbo quiere. Ajá, sí, porque ahorita estamos analizando el verbo, ¿sí? Ajá. Y ahorita los pronombres personales también nos van a ayudar, pero ahorita vamos viendo en qué. Entonces tenemos el verbo, que entonces tenemos el verbo comer, usted utilizó el verbo comer. Entonces, si nosotros tenemos solamente esos ejemplos, el nuga daño ni, nuiga ni, nuga gaño ni, ¿cuál entonces sería el elemento, nuestra base léxica, que es el verbo? ¿Cuál sería? Ñuni. Ñuni. Comer. Ñuni. Sí, tenemos entonces en común todos ñuni, porque es yo comí, tú comiste, él o ella comió. Entonces tenemos el verbo. Entonces ya tenemos nuestra primera, que el verbo, entonces la parte nuclear es ñuni, comer. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿cuáles categorías íbamos a analizar? Persona,
¿Qué más? Primera persona. Ajá, bueno, ajá, vamos a analizar. ¿Qué vamos a analizar? Persona. ¿Qué otra categoría? Tiempo. Tiempo y persona, tiempo y número. y número. Por lo menos esas tres. ¿Sí? Sí. Entonces ya tenemos, ahorita dice el maestro, bueno, primera persona. ¿Dónde está marcada la primera persona? En yo comí. Yo comí. Ujú. Nuga. Bueno, tenemos ajá, algo que nos ayuda que es el pronombre. Ujú. Ajá. Pues Pero sería da. posteriormente, ¿cómo? Da. Tenemos da, que posiblemente nos marque, ¿no? La primera persona. ¿Qué más? Porque mire, todos estos están en pasado, ¿sí? Yo comí, tú comiste, él comió. Entonces, ¿tenemos algún morfema que nos No. marque, como en los ejemplos que vimos, el mismo morfema marca pasado? Ga. No. Tenemos posiblemente los dos, en la segunda persona y en la tercera persona tenemos ga. Sí. Posiblemente ahí haya un pasado, pero sin embargo arriba tenemos da. Da. Entonces quiere decir que más bien por ahí hay algo que no concuerda, pero sin embargo en la segunda y en la tercera coinciden posiblemente, entonces tenemos ahí. ¿Sí? Ahora, si eso lo vemos dentro de la primera, segunda y tercera, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en todas las primeras personas con los tres tiempos? Yo comí, yo como y yo comeré. Así como lo vemos. Lo que diferencia ahí es la da, di y ga. Y ga también, ¿sí? Porque igual ni ni están todas igualito. Así es. ¿No? Entonces no pasa nada. Entonces, Pero- ¿sí? Una observación. Ujú. ¿No sería ahí cuando dice nuga? Es lo que tiene marcado acá abajo con fuera de la vista y a la vista, ¿no? Nugue. O sea, por ejemplo, nuga Ujú. da ni, nuga. O sea, como que estoy señalándome. Sí, claro. Es que ahorita, por ejemplo, podemos hacer un análisis de los pronombres personales, porque los pronombres personales están hechos de un deítico, que es el nu, y Ajá. luego ya sea ga, i o ge, ¿sí? Que Ujú. señalan quién. Entonces, los pronombres personales, precisamente ahí estamos haciendo un análisis ya también morfológico, ¿sí? Que una parte, los pronombres personales están hechos de un deíctico que es nu, más un marcador de persona. También, entonces, los pronombres personales también son compuestos, ¿sí? Pero entonces, de todas maneras, eso lo dejémoslo en esta parte. Entonces, vamos a tratar de ver ahorita dónde están marcados entonces el tiempo. Primero vimos que las tres primeras personas, yo comí, tú comiste, o dañuní, gañuní, gañuní, pues todas están en pasado. No hay como algo que me diga, ¿no? ¿Cuál es la marca de pasado? Posiblemente los dos ga de segunda y tercera. Pero no hay. Pero lo que sí podemos decir es que a lo mejor la D tiene que ver, la D con primera persona, ¿no? Pero si lo contrastamos con las otras primeras personas, dice di y dice ga. Tampoco hay algo, ¿no? Que nos diga cómo marcar la primera persona, porque da, ga, más que el pronombre personal que es yo, yo y yo, nuga, nuga, nuga. Pero eso no es un pronombre personal y no es una marca morfológica. Entonces, Es tonal, ¿no? ¿perdón? Es tonal. Ah, bueno, ajá. Lo que podemos ver, si, como lo que vimos para la parte de los contrastes de los tonos, posiblemente, por ejemplo, entre el contraste entre
tú comiste y él o ella comió, los dos tienen ga, lo posiblemente para que no haya una confusión, alguno de ellos se diferencia por tono, ¿sí? Pero entonces vamos ahora, el maestro también nos puso en presente, yo como, tú comes, ella come. Tenemos los mismos pronombres personales, tenemos la misma parte que nos significa ñuní, el comer, pero tenemos di, gi y gi. Entonces posiblemente tenemos ahí otra vez que entre la segunda persona y la tercera de los singulares es el mismo gi. Entonces posiblemente dices, bueno, tal vez hay algo. Pero entonces lo que nos damos cuenta, por lo menos en esto, bueno, ahora vamos a la parte de futuro, que igualmente, ¿no? Ahí el maestro, bueno, no terminó, pero igualmente a lo mejor vamos a encontrar otras formas distintas. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor nosotros no vamos a encontrar en ñañú el morfema de presente, el morfema de pasado, el morfema de futuro, porque no hay, lo estamos contrastando y no hay, como en las lenguas que ahorita vimos. Entonces, ¿qué posibilidad? Incluso en las primeras personas, no hay una marca ahí que me diga primera persona más que el nuga, pero el nuga también lo podemos quitar como en español, puedo decir dañuní, diñuní, gañuní, y todos dicen primera persona, pero tampoco hay como, a lo mejor entre el da y el di, dices, bueno, la de, pero el ga ya no concuerda. Entonces tampoco podemos encontrar ahí una marca precisamente ni de tiempo ni de persona, algo que nos diga, esta partecita es primera persona, esta partecita es pasado, ¿sí? Ahora algo bien importante que se me pasó también decirles, tenemos en la morfología, tenemos entonces las palabras grandes que pueden ser un morfema o que pueden ser también un morfema que puede ser solamente un segmento, ¿sí? Entonces, los afijos, que son un tipo de morfemas, se pegan a una base nuclear, una base léxica, ¿sí? Y entonces, los afijos nunca pueden ir solitos, nunca pueden ir despegados de esta otra pieza o de este otro morfema más grande. Pero, entonces, por un lado tenemos las palabras y por otro lado tenemos los afijos. Pero tenemos una categoría intermedia, algo que tiene características de una palabra, tiene la independencia de una palabra, pero tiene características también de un morfema. O sea, está entre los dos, y eso es lo que se le llaman los clíticos. Es decir, los clíticos tampoco pueden aparecer solitos, pero tampoco pueden aparecer pegados. Tienen una independencia. Entonces nosotros en ñañú ya conocemos los clíticos, que entonces en este caso sería el da, el ga, ¿no? El di, el gi. Entonces estas son otra categoría. En español tenemos el me, el te, el se, ¿no? Que si yo digo me voy, es un clítico, el clítico me, está ahí, es independiente, me voy. Pero si yo simplemente digo me, no significa nada, no me da una idea completa, me falta algo. Entonces quiere decir que ese me es un clítico que va a acompañar a un verbo mayormente, pero que tampoco puede ir pegado, ¿sí? Entonces los clíticos tienen esta independencia como de una palabra, pero también tienen que ir junto, no pegado, no en una sola pieza, sino tienen que aparecer junto a otra para que den su significado, ¿sí? Entonces estos son los clíticos, que tienen las características de las dos, o en algunos casos dicen que de palabra va poco a poco yéndose hacia el camino de un afijo. Entonces posiblemente los clíticos van a mitad de camino, hasta convertirse plenamente en un afijo que ya vaya pegado completamente a una palabra, ¿sí? Pero, entonces, en ñañú tenemos estos clíticos, que se comportan como palabras independientes, pero también no pueden ser tan independientes porque tienen que ir junto a otra palabra más grande que las rija, ¿sí? Entonces, en este caso decimos, bueno, y entonces, cómo podemos encontrar los marcadores de persona, de tiempo, de número? ¿Dónde los podemos encontrar?
¿En los críticos? Sí se llama. Posiblemente en los críticos, claro. Porque ahí ya vemos que da es para primera, que aparece con primera persona. Ga aparece con segunda. También tenemos otro ga que aparece con tercera. ¿Sí? Entonces, posiblemente cada marcador de persona sea distinto. Y como vemos, entonces, ni hay como una especie de, ¿cómo se llama? Lógica, digamos, ni de esta manera, ni desde primera, segunda y tercera persona, como en la misma persona, si hablamos de pasado, presente y futuro, tampoco, ¿no? Entonces, quiere decir que que una persona en el tiempo se marca totalmente distinto, ¿sí? No hay como lo teníamos en los otros ejemplos, ¿no? Que teníamos sobre si esto es la tercera persona, si esto es la segunda, la tercera, y que posiblemente todo esté marcando aquí mismo también presente, que aquí en este ejemplo no encontramos tampoco la marca de tiempo. Entonces, alguna vez yo lo había mencionado, que el ñañú cuenta con formas fusionales, ¿sí? Es decir, estas formas que no las podemos dividir en otros morfemas que nos marcan, sino es una misma forma que alberga varios significados, ¿sí? ¿Cuenta con qué dijo? Es una forma que cuenta con varios significados, pero estos varios significados no podemos deshacer la palabra para decir, esto es, aquí marca la persona, aquí marca el tiempo, ¿no? O el número, pero... Es contextual. No es contextual tampoco. No. No. Lo que tenemos es entonces que ñañú, lo que vamos viendo es que cada persona en cada tiempo subclítico es distinto. No vamos a encontrar afijos o morfemas que especifiquen, ¿no?, el tiempo y la persona, en este caso, en el caso de los proclíticos. Ahora, ¿quién ya hizo con duales y plurales? No. ¿Nadie ha hecho? No. Bueno, entonces vamos a continuar aquí con el mismo ejemplo del maestro. A ver, maestro, dice usted en la primera persona, nosotros dos comimos. La primera persona dual, inclusivo. Núgame, nosotros, o Nugagui, ahí Diñuni, ¿sí? A ver, corregir aquí. ¿Eso es en pasado, maestro? No, ese es, sí. Más bien eso es futuro, digo presente, ¿no? Sí, está mal. Ese es presente, entonces cámbialo a la parte de presente. O cámbiame ahí, que sea en pasado. Como diría Inuga, Ahí está Ñúnigo. Ay, caray. Maestro José Domingo, ¿usted de dónde es? Estado de México. Ya con razón. Por eso no coincidimos en las variantes, ¿verdad? Un poquito, pero cambia, pero de todas maneras es lo mismo. Nada más tiene unos leves cambios, pero Sí. está bien.
Entonces lo que me está poniendo usted como shta, shka, son un marcador, sí de pasado, pero es como un marcador perfectivo, ¿no? Ajá. Ya comí, he comido. Ujú. Más bien, ya hemos comido, diría ahí. Nosotros dos hemos comido. En español sería de esa manera. Ajá. Si nada más digo nosotros comimos y no quiero decir así como hemos comido, ¿qué pasa si yo digo da ñunihu? Nosotros comimos. Ajá, a ver, póngamelo de esa manera. A ver, ¿cómo dijo? Da ñunihu. Daño, hijo. Daño. Ujú. A ver, no le pongo aquí. Así subiera. Así sería. Ajá. Ahora, si hacemos un comparativo entre la primera persona dual con la primera persona singular, ¿qué vemos de qué vemos de parecido y qué vemos de distinto? En que cambió la palabra comimos, ¿no? Ñuni. A ver. Ñunihu. Ujú. Arriba es ñuni y abajo ñunihu. Ñuni. Ajá. Vemos que la primera parte que es da es la misma. Sí. Ahí entonces ya vemos un poco de algo que ya coincide. Ajá. Porque la primera persona, yo comí, yo como, yo comeré, no hay ninguna coincidencia. ¿Sí? Pero sin embargo ya vemos una coincidencia abajo. ¿Cuál es la palabra nuclear? Entonces tenemos ñuní, que es comer. Pero aquí ya le vemos algo más. Ju. Ju. Sí, ju. ¿Qué diferencia vemos en dañuní, el significado, y dañuní ju? En los sufijos, ¿no? Tenemos un sufijo. Ajá. ¿Cuál es el sufijo que tenemos ahora? Sí. Ju. Porque va después del verbo. Entonces vamos a ver qué significa este ju. No lo tenemos arriba en la primera singular, pero sí lo tenemos en la primera dual. Ajá, sufijo. ¿Qué es lo que, entonces, cuál es la primera hipótesis de que qué significa ju? Nosotros. Número. Número. ¿Por qué número? Porque acá está en plural y arriba está en singular. Más bien está en dual. Ah, dual. ¿Pero sí es dual? ¿O es plural? No es plural. Es plural, entonces hay que cambiarlo. Es dual inclusivo, ¿no? Dual inclusivo. No, es exclusivo. A ver, exclusivo, ¿por qué? Porque no es usted y yo, es usted y otra persona. Ah. O usted y otras personas. Por eso dice ahí, en la primera plural inclusivo, ustedes y yo, cuando usted habla. Hay que ir teniendo cuidado en esta parte, pero bueno, ya tenemos, entonces, bájelo nada más a la plural inclusivo. Ah, no, exclusivo. Porque es usted y otras personas, no yo. Esa misma nada más, Como estaba, ¿no? así, bájelo. El daño en eje, bájelo a la plural exclusivo. Plural exclusivo. ¿Dónde está el plural exclusivo? Está en la tercera. Dice PL y NCL. Plural aquí, exclusivo. Aquí. Entonces,
Ya sea que lo baje, selecciónelo y lo baja, Ajá. o lo vuelve a reescribir abajo, como usted guste. Sí. Bueno, Reescríbalo abajo, reescríbalo. Para que no le cueste. Reescríbalo abajo. a ver aquí. Ahí está. Hasta Daño. abajo, ¿va? Porque primero tenemos los singulares, después lo tenemos los duales, y en la tercera sección tenemos los plurales. Entonces sería aquí abajo. Más abajo, en la siguiente sección, en donde Ah, dice igual. PL, los PL. plurales. Ah, hasta acá abajo. Ujú. Aquí. Donde Plurales. dice plural exclusivo, PL. Ajá. Daño, NG. y abrió el apetito. Ahorita ya estamos en la recta final. Pero quiero que un poquito comprendamos cómo llenar el cuadro, ¿sí? Listo, ahí Entonces, está. ¿a quién se refiere cuando usted dice daño NG? Daño. ¿A quiénes se refiere? A nosotros, ¿Quiénes nosotros? ellos Ustedes. y yo. Entonces es exclusivo porque no me está incluyendo a mí. Está usted con otras personas. Entonces hay que bajarlo a la siguiente. Es el exclusivo. ¿Cuál sería el inclusivo? Entonces aquí lo borro. No, está bien, está bien. ¿Cuál sería el inclusivo? Dañunige. Ajá, ahora el exclusivo es El exclusivo es usted y otras personas, dice. Usted y otras personas. el J va abajo, va en el exclusivo. Porque es usted y otras personas, no yo. A eso hay que irlo viendo, checando. Arribita en el cuadro, en el mismo que puse, dice inclusividad, inclusivo, y el exclusivo, como ahí los puse las abreviaturas. Uh-huh. Entonces ahí dice Dañuni. Bueno, vamos entonces, para no tardarnos un poquito más. ¿Qué es lo que tenemos entonces en coincidencia? El Dañuni y el Dañuni de arriba. ¿Y qué tenemos de distinto? En que la palabra, el núcleo de la palabra sería ñuni. Ajá, que es comer. Y lo diferente es G. Y el diferente es G y arriba no tiene. Arriba no tiene, sí. Ajá, entonces G aparece para los plurales. Los plurales, sí. Entonces posiblemente G sea un marcador de plural. ¿Sí? Y recuerdan que también habíamos dicho que había marca cero, es decir, marcas ausentes. Ni, no hay nada. Entonces posiblemente con ese vacío, cuando no hay, entonces entendemos que es singular. Cuando va un G, entendemos que es un plural. Ya después vamos viendo si es inclusivo o exclusivo. ¿Sí? Pero también coincidimos en el da. Entonces, posiblemente da sea un marcador de primera persona, porque lo tenemos en los dos. ¿Sí? Y aparte los tenemos en pasado. Entonces, posiblemente da, lo que nos marca es primera persona en pasado. Y eso solamente marca, pero también marca, bueno, marca tiempo y marca persona. ¿El número dónde lo tenemos marcado? A ver, profes, también opinen, por favor. ¿Dónde dijimos que va el plural? En G. En G. ¿Y dónde lo tenemos? ¿Lo tenemos como un clítico, o lo tenemos como prefijo, o lo tenemos como sufijo? Lo tenemos como sufijo. Como sufijo porque va después de la raíz. Es decir, el número sí es un marcador, pero que va después, es un sufijo. Pero posiblemente G también lo entendemos como persona,
como primera persona plural, J. ¿Sí? Como primera persona, luego ya vemos inclusivo, exclusivo. Entonces va después. Pero también en da tenemos marcado persona y tiempo. Entonces ya vemos que estas dos categorías, en estas dos categorías marcamos persona, tiempo, número e inclusividad. Entonces estas categorías están repartidas. ¿Sí? Entonces ya tenemos, profe, al menos 2 morfemas encontrados. El da, que es de primera persona pasado, y el j, que es de primera persona plural. ¿Sí? Ajá. Entonces hay que ir teniendo cuidado, profes. Entonces, en las primeras filas tenemos entonces los singulares. En la segunda fila tenemos los duales. Y en la tercera sección de las filas tenemos los plurales. Yo les puse en la primera columna las abreviaturas, pero arribita vienen, ¿no? Número singular, dual, plural, a la vista, fuera de la vista, ¿sí? Persona, primera, segunda y tercera. Tiempo, presente, pasado y futuro, ¿sí? Y la inclusividad, INSL, o la exclusividad, EXL. Entonces se los puse arriba, ¿qué es lo que quiere decir? Y aquí en la columna donde dice categorías gramaticales, solamente les puse las abreviaturas. Pero entonces hay que tener cuidado un poquito con esta parte. Yo les hice así el cuadro, pero hay que tener cuidado porque usted había puesto el daño en ij en el dual cuando es un plural, ¿sí? Por eso yo también, por ejemplo, les puse el dual. ¿Es él y ella o eres tú y yo? ¿Sí? En los plurales también exclusivos e inclusivos somos nosotros o yo y otros. O ustedes y nosotros o yo. ¿Sí? Entonces así más o menos hay que ir llenando un poquito este cuadro. Y después de que ya lo llenemos, o por lo menos, digamos, las primeras de los tiempos, vamos a ir haciendo entonces este análisis comparativo. ¿Cuáles son las marcas de tiempo, tiempo, persona, plural, inclusividad, a la vista, fuera de la vista, ¿no? Vamos a ir viendo dónde están. Entonces, profe, se les queda entonces de tarea, porque esto es muy importante, la morfología del verbo ñañú es de lo más complicada, ¿sí? Porque ahorita ya vimos que en náhuatl, pues este es un morfema y esto marca, y no había tanto problema. En finlandés también. Pero en ñañú es un poco distinto porque tiene lo que llamamos las formas fusionales. Mejor estudiamos finlandés. Un poquito. Si quieren seguir haciendo después de esto análisis morfológico, les voy a pasar, donde pueden descargar el manual, donde vienen todos estos ejemplos y para hacer ejercicios, para que ustedes puedan hacer otros ejercicios de morfología en otras lenguas, ¿sí? Pero entonces, profes, vamos llenando esto y entonces nos vemos la siguiente sesión para que ustedes ya llenen en un día lo pueden llenar, ¿no? No hay tanto problema. Y los demás días vayan haciendo sus análisis, los comparativos. Entonces, vamos a hacer el comparativo de la misma persona en sus diferentes tiempos o de la misma persona en sus diferentes números, ¿no? O vamos a ver cómo se marcan aquí todos los que están duales, que son 2. Vamos a ver si encontramos. Es decir, vamos en este cuadro, vamos a ir buscando los pares o tercias para ir comparándolas y ustedes vayan haciendo sus hipótesis. Como lo hicimos, posiblemente esto marca esto, posiblemente esta otra parte marca esto otro, ¿sí? Entonces también ustedes van diciendo, vamos a ir clasificando entonces los morfemas también. Primero, por su posición, si son prefijos, si son infijos, o si son sufijos, o incluso podemos ver si encontramos interfijos, ¿sí? Circunfijos. Esas dos que forman uno solo, pero que pueden estar separados, pero que tienen que aparecer juntos para que puedan dar, ¿no? Que pueden aparecer antes o después. Eso es por su posición. Y después, ya por su función, es decir, que marcan
Son morfemas marcadores de tiempo, morfemas marcadores de persona, ¿no? Entonces, a lo mejor en esto sí nos vamos a tardar un poquito porque la morfología verbal en ñañú es un poco complicada por todas estas categorías que les estoy marcando, ¿sí? Son las que más vamos a encontrar en la frase verbal en ñañú. ¿Sí, profes? Sí. Bueno, entonces, llénenlo. Después vamos a ir viendo en la próxima clase un poquito ya de la frase nominal. Ahorita estamos viendo la frase verbal. Vamos a ver entonces un poco cómo marcamos el número y la posición en la frase verbal, pero también vamos a ir adelantando su tarea, esta que es la que más me preocupa un poco por tan complicado que es el verbo, la frase verbal en ñañú. Entonces, pues hagan este ejercicio. Por favor, llenando sus datos. Puede ser con otro verbo, ahorita yo les puse ñuní, pero ustedes pueden, con el verbo dormir, con el verbo, lo que ustedes quieran, ¿no? Y nada más, les pido que también, arribita donde dice, a lo mejor español y ñañú, se me olvidó ponerle la parte que diga presente, pasado y futuro. Pónganlo para que también ustedes se guíen. Entonces, las primeras dos columnas son presentes. Las dos columnas del medio es pasado, presente, y las últimas dos columnas es futuro. ¿Sí? Ajá, exactamente así, profe. Ahí, entonces, iniciamos las de presente y las últimas dos son futuro. Profe Seferino. Sí, dígame. ¿Alguna duda? Pues van creciendo. No sé. Pues aquí vamos a tratar de hacer un poquito más de tiempo, digo, porque es complejo. Maestro Matías, que desapareció desde hace rato. Ya se durmió. Yo creo. Maestro Maurilio. Sí. Bien. Entonces, pues así dejamos hasta hoy la sesión. Bueno. Lo que sí les pido es que si ustedes también desean en algún momento hacer una sesión presencial, hay que gestionarla. Hay que tratar de ver, o ustedes díganme y yo también la voy gestionando, vemos en qué lugar. Pues nos convienen dos lugares, digamos, céntricos, el Estado de México o Hidalgo, para que así los de Querétaro puedan acercarse, o los de Veracruz, ¿no? Porque si lo hacemos en Querétaro, pues es como llevar más gente, mucha, ¿no? Y más recorrido. Lo podemos hacer en alguno de estos dos, Estado de México o Hidalgo, pero ustedes vayan contemplándolo para que yo también lo vaya viendo con los coordinadores y ver también de dónde sacamos algún recurso para hacerlo, porque sí me gustaría mucho hacer al menos unas 2 o 3 presenciales, porque nos hacen falta más profes que no han podido conectarse. Entonces, para pues atenderlos también a ellos, y bueno, a los que ya lo están tomando por aquí, pues seguir trabajando con un poquito más de dudas, más pues personal, ¿no? Más así presencial. Pero bueno, profes, entonces, pues los dejo por hoy. Hagan ese ejercicio. Y pues les agradezco mucho. Y pues nos vemos el próximo lunes. Que tengan bonita noche. Voy a tener pesadillas con... Haga sus paradigmas estos con el verbo dormir. Yo dormí, tú dormiste, tuve pesadillas. Ay, no existe el verbo de tener pesadillas, ¿verdad? No. Usted puede inventar. Tuve pesadillas, tenías pesadillas, tú tuviste pesadillas. No es cierto. Entonces, con cualquier otro verbo háganlo, profes, no pasa nada. Entonces, nos vemos la próxima sesión. Que tengan muy buena noche todos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Te daremos una excelente recomendación. Y qué mejor que sea una animación de la que ha traído éxitos como Toy Story, no sé. Ahora cómo salgo. ¿Va a querer prepararlo? Lo quito.
Ni participan. Pero no puedo salir.